De la restauración del curso de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. La clase de hoy está basada en la lectura de Hobbes y Kramer del 2008. En esta clase vamos a describir el contexto en el cual estamos hablando de restauración, algunas definiciones básicas, los fundamentos ecológicos de la restauración, los tipos de intervenciones y los desafíos implícitos en la práctica de la restauración. Actualmente se considera que entre el 50 y el 85% de la superficie terrestre del planeta está impactada por el hombre. Las diferencias entre estas estimaciones tienen que ver con la dificultad de estimar de manera cuantitativa el impacto humano, como también aspectos semánticos que tienen que ver con la cuantificación del área natural o del área salvaje o del área impactada. Pero independientemente de estas diferencias y tomando la estimación más conservadora, 1 de cada 2 kilómetros cuadrados del planeta, de la superficie terrestre del planeta, tienen un impacto humano relevante. En este contexto no nos debería llamar la atención que la restauración ecológica esté en el foco de atención tanto de la esfera política como de la esfera académica. De hecho, hace pocos días, el 5 de junio, las Naciones Unidas lanzó la iniciativa de lo que llama la década de la restauración ecológica entre el 2022 y el 2031, en la que propone metas, sugiere metas de restauración de ecosistemas. Y de hecho nuestro país también tiene un plan de restauración de bosques nativos que involucra en principio hasta unas 18.000 hectáreas de bosque degradado. Así que todo esto es el contexto en el cual vamos a hablar de la restauración ecológica. Uno de los ejemplos más conocidos y asociados a la restauración ecológica es lo que ocurrió en el Loess Plateau de China, un área que está sujeta al aprovechamiento agropecuario de agricultura y ganadería desde hace más de 3.000 años y que como consecuencia de ello perdió casi todo el horizonte superficial del suelo, se erosionó y China implementó un plan muy ambicioso que pretendía revegetar un área de casi 16.000 kilómetros cuadrados y que insumió casi 8.700 millones de dólares y fue en el 2007 por lo menos, hace 15 años atrás, era observado de manera muy promisoria por los resultados que había tenido, tanto en la esfera social como en la ecológica, ya que había sacado de la pobreza a casi 2,5 millones de personas que habían duplicado su ingreso a raíz de todo este programa de revegetación. Los recursos naturales se protegieron, fueron protegidos y principalmente disminuyó mucho la sedimentación de los cursos de agua, sobre todo el río Amarillo. Este es un ejemplo que vamos a volver sobre el final de la clase de hoy con una visión un poco distinta. Veamos ahora qué es la ecología de la restauración. La ecología de la restauración es un subconjunto de la teoría ecológica que se aplica a la restauración de sistemas ecológicos. Cuando hablamos de restauración, si bien el texto menciona múltiples términos parecidos con acepciones levemente distintas, acá nos vamos a quedar con la definición más general que indica que la restauración es la acción de retornar algo a su condición deseada. Y en esta definición general encontramos la principal dificultad de la acción de restaurar algo, que es definir cuál es la condición deseada. Esa condición deseada a priori puede estar relacionada con la situación prístina, ¿no? Con la situación que estaba un sistema previo a cualquier intervención o impacto humano. O puede estar relacionada con la situación histórica, las condiciones características de ese sistema antes de un disturbio. Pero por otro lado, también puede ser prístina, pero focalizando en el funcionamiento, es decir, los aspectos del intercambio de materia y energía con el ambiente o de la estructura, ¿no? De la identidad de las especies, la cantidad de biomasa, su disposición de la biomasa en el espacio, todo eso que caracteriza la estructura. Entonces, podía ser prístina o histórica y focalizar en funcionamiento o estructura, en cualquiera de las condiciones anteriores, o en ambas, ¿no? Funcionamiento y estructura.
Lo que es seguro es que la práctica de la restauración ecológica requiere conocimiento a priori y una fuerte base de teoría ecológica. Incluí esta figura de Palmer y colaboradores del 2006 porque me pareció que describía con más detalle esto que mencioné en la diapositiva anterior, la relación entre la ecología de la restauración y la teoría ecológica. Yo había mencionado que la ecología de la restauración era un subconjunto de la teoría ecológica. Fíjense que acá la cajita B, que habla de ecología de la restauración, está incluida dentro de toda la caja de teoría ecológica que tiene fondo blanco. Y esta ecología de la restauración, Palmer y colaboradores lo definen como un proceso científico, como una disciplina científica que tiene como objetivo desarrollar teoría que guíe la acción de restauración y que use a la restauración, a la práctica de la restauración para avanzar la teoría ecológica. Y esto es lo que está descrito con esas flechas negras que van en ambos sentidos. Entonces, la disciplina de la ecología de la restauración utiliza el modelo científico, utiliza la teoría ecológica, un subconjunto de esa teoría ecológica para informar una práctica, la restauración ecológica. Y que a partir, fíjense que parte de la restauración ecológica está dentro de la ecología de la restauración y parte está por fuera del cuerpo teórico de la ecología. Eso que está por fuera es lo que justamente permite generar conocimiento que haga avanzar a la ecología porque permite generar conocimiento en ambientes que están muy manipulados y muy alterados por el hombre. Entonces, esto es lo que permite entonces la conexión entre la práctica de la restauración y el desarrollo de conocimiento que permita ampliar la teoría ecológica. A diferencia de la ecología de la restauración, que es una disciplina científica, la restauración ecológica es una práctica, es la acción de la restauración. Por lo tanto, es un intento, como ya lo mencioné, de retornar un sistema a un estado deseado. Es decir, es una acción intencionada, es algo deliberado y esto lo deberíamos conectar con la agencia humana, la capacidad de tomar decisiones y afectar el sistema. O sea que es una acción que se produce luego de una acción reflexiva. La implicancia que tiene esto es que claramente el sistema cambió de un estado más deseable a uno menos deseable. Y esto lo diferencia, por lo menos en términos teóricos, con la biología de la conservación, ya que uno interviene en esos casos previo al daño, degradación o destrucción. De la misma manera, esto lo podemos conectar a esto que estoy diciendo con la figura 1.7, me parece, del capítulo 1 del libro de Shaping, donde se acuerdan que ante la exposición a un estrés o perturbación, el socioecosistema tenía básicamente tres resultados posibles: la persistencia, la transformación o activa, digamos, la transformación activa o la transformación pasiva, y también la llamábamos degradación. Otro aspecto importante, volvemos sobre esa situación deseable, es que eso es un juicio de valor y por lo tanto es subjetivo y dinámico. Y la restauración ecológica, esta práctica, asiste o inicia la recuperación. Por lo tanto, puede requerir una acción eventual, es decir, una sola acción, aunque generalmente involucra un manejo continuado. Y esto también lo deberíamos conectar con otros temas que tratamos a lo largo del curso, particularmente manejo adaptativo, ¿no? Donde tenemos que tomar decisiones en un contexto de incertezas y esperamos que a partir de esas decisiones podamos generar conocimiento que mejore esa práctica de toma de decisiones. Ante la ocurrencia de cambios direccionales como el aumento de la temperatura, de la población humana o la globalización, es cada vez más difícil tomar a la situación prístina o la situación histórica como metas de la restauración ecológica, porque en muchos casos representan situaciones que son imposibles
de que ocurran actualmente, porque las condiciones abióticas o bióticas cambiaron porque se produjeron extinciones o porque hubo invasiones biológicas o simplemente las condiciones climáticas no van a volver a ser como fueron en el pasado. En esas circunstancias tiene sentido pensar cuáles son los atributos ambientales que caractericen esa situación deseable a la que uno quiere llegar a partir de la restauración ecológica. Y acá están identificados algunos de esos valores ambientales. Algunos tienen que ver con la biodiversidad, el primero en particular, pero ya sea a través del aumento, la promoción de la biodiversidad, como también el aumento de hábitats, de manera tal que albergue mayor diversidad genética de una población. ¿Se acuerdan el concepto de metapoblaciones? Y que esa diversidad genética provea la base para la capacidad adaptativa. También a partir de la diversificación de hábitats se puede lograr esa promoción de la biodiversidad. En cuanto a funcionamiento, podemos hablar del mantenimiento de la integridad del ciclo hidrológico, la prevención de la erosión y la promoción de la formación del suelo, el secuestro de carbono, y en la dimensión social, la preservación de tradiciones culturales asociadas al territorio. ¿Cuáles deberían ser los atributos de sistemas ya restaurados? Eh, Nuevamente acá esto es una lista no exhaustiva de ejemplos y tiene que ver con, los que seleccionamos, tienen que ver con eh, que contenga un ensamble característico de especies que ocurren en el sistema de referencia, que estas especies sean en la medida de lo posible especies nativas, que contiene todos los grupos funcionales necesarios para un desarrollo continuado y estable. Y esto es algo que hay que enfatizar, la idea de que ese sistema restaurado tenga una resiliencia que le permita subsistir de manera indefinida sin necesidad de estar sometido a continuas intervenciones humanas en la medida de lo posible. También que esté integrado a la matriz ecológica que lo rodea, que posea un funcionamiento característico para su nivel de desarrollo y, de nuevo, esta capacidad de sustentar poblaciones de manera persistente. Esta diapositiva suele asustar a primera vista por la cantidad de texto, pero por supuesto no voy a ir, no voy a hacer, no voy a ir en detalle en el contenido del texto. Solamente tomo del trabajo de Yang y colaboradores del 2005 lo que ellos identifican como los fundamentos ecológicos para la restauración, que es lo que un profesional de la restauración debe tener en su caja de herramientas. Estos conceptos como la competencia, nicho, sucesión, limitación en el reclutamiento, facilitación, mutualismo, herbivoría, todas estas interacciones, perturbación, biogeografía de isla, funcionamiento de ecosistemas, ecotipo, diversidad genética, todo esto son muchos de estos aspectos los vimos en este curso y también los vieron en el curso de ecología. Y en las próximas diapositivas, teniendo eso en cuenta, que son conceptos que ustedes ya vieron, voy a pasar con un poquito más de detalle en algunos de estos conceptos que me parece que son fundamentales para la restauración ecológica. El primero de estos fundamentos en los que quería ir con un poquito más de detalle es el de niveles de organización biológica. Ustedes recordarán, estos niveles de organización biológica son agrupamientos de entidades con un criterio definido. El criterio es que los elementos de un nivel están formados por los elementos del nivel inferior y a su vez conforman los elementos del nivel superior. Y otras dos características es que lo que ocurre en ese nivel de organización está explicado por el nivel de organización inferior y restringido por el nivel de organización superior. Y cada nivel tiene propiedades emergentes. Y esas propiedades emergentes en el nivel de población, ¿no?, de un grupo de individuos de la misma especie, se explican o se describen a partir de modelos poblacionales, del concepto de metapoblaciones y de su genética. En la
Nivel de organización de comunidad, los conceptos importantes son la coexistencia de especies, las interacciones, el régimen de disturbios y la sucesión ecológica. Y en el nivel ecosistema, las propiedades emergentes tienen que ver con, por ejemplo, el ciclado de materiales, el flujo de energía y la dinámica trófica. El segundo fundamento en el que quería detenerme era el de sucesión ecológica. Y ustedes lo recordarán del curso de ecología, pero es un cambio direccional en el tiempo en la composición de especies, la estructura y la disponibilidad de recursos que está controlada por actividades e interacciones bióticas y por cambios en el ambiente físico. Y que esto era lo que estudiaron los ecólogos al principio del 1900 cuando miraban situaciones donde había un retraimiento de glaciares y entonces tienen una cronosecuencia donde efectivamente había cambios en la composición de especies en esas comunidades a lo largo de esa cronosecuencia, ese espacio en el que se había retirado el glaciar y también cambiaba el ambiente físico, donde se empezaba a formar un suelo, por ejemplo, a partir de la descomposición del material vegetal que era esto de la composición de especies. Y que, ¿se acuerdan? Existen principalmente dos tipos de sucesión, la sucesión primaria y la sucesión secundaria, que es la que se inicia luego de un disturbio. El tercer concepto en el que me quería detener era el de disturbio, que, ¿se acuerdan? Acabo de decir que un disturbio iniciaba una sucesión secundaria. Bueno, un disturbio es un evento relativamente discreto en el tiempo que genera una perturbación en el ecosistema, comunidad o en la estructura de la población y cambia la disponibilidad de recursos y el ambiente físico. Grime en 1975 también daba una definición muy fácil de interpretar y recordar de disturbio, que era un evento que destruye biomasa. Entonces, el fuego destruye biomasa, la herbivoría destruye biomasa, una sequía destruye biomasa, y al destruir esa biomasa altera el ecosistema, altera la comunidad, cambia la disponibilidad de recursos y el ambiente físico. Ante un disturbio, los sistemas pueden retornar a su estado único de equilibrio. Esto lo vimos varias veces en clase con qué idea subyace a esto que acabamos de ver en la diapo anterior, la de sucesión ecológica. O también puede pasar a otro estado de equilibrio. Y entonces ya estamos hablando de los modelos de estados y transiciones. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, ya sea que la posterior a un disturbio ocurra una sucesión secundaria que como resultado regenere ese estado único de equilibrio, esa composición de la comunidad climáxica que está en equilibrio con el ambiente, como que ese disturbio haga que el sistema cambie, ¿no? Experimente una transición a otro estado estable, por eso estado de equilibrio, la restauración eh, tiene cosas que hacer, ¿no? En el caso que sea sucesión secundaria, la restauración puede acelerar esa tasa de sucesión, esa velocidad con la que ocurre la sucesión, y en el caso de que el disturbio genere un cambio en el estado, esa transición a otro estado no deseado, la restauración puede eliminar las interacciones que mantienen el nuevo estado de equilibrio. Y esto también lo deberíamos conectar con esas interacciones estabilizadoras que mantienen al sistema en un estado no deseado. De nuevo, en estos dos casos la restauración involucra intervenciones, o sea, hay que actuar. El cuarto y último concepto en el que me quería detener era el de los modelos de estados y transiciones, que es un tema que ya lo abordamos en la clase de María de procesos sociales, lo vimos también con más profundidad en la clase de Tamara de servicios ecosistémicos.
Así que acá voy a pasar muy rápido por las figuras de la izquierda y de la derecha y me voy a detener un poco más en la del centro. Pero, digamos, lo que muestran las figuras de la izquierda es que estos sistemas pueden ocurrir en más de un estado y esos estados se caracterizan por valores relativamente constantes o estables de variables y que esa transición entre un estado y otro estado puede ser gradual y continua o puede ser discontinua y abrupta, como justamente están mostrando las figuras de la izquierda. Y en el caso de la figura de la derecha, lo que muestra es que la recuperación de esos, la recuperación del estado de esos sistemas puede no seguir la misma trayectoria que lo llevó al colapso, y la implicancia de eso es que muchas veces ese recorrer ese camino inverso requiere mucho más esfuerzo que la trayectoria de ida al colapso. Eso es lo que llamamos histéresis. Pero bueno, volvamos entonces ahora, focalicemos en la figura del centro, donde está mostrando el funcionamiento ecosistémico a lo largo de un gradiente de estados de ese ecosistema, desde intacto a degradado. Y cada una de esas cajitas representa esos estados estables y las flechitas muestran las transiciones. Y lo que están ahí, esas columnas, esas columnas verticales, lo que muestran son umbrales bióticos y abióticos, ¿no? La definición de umbral era esos valores a partir del cual un cambio unitario en la variable independiente genera una respuesta más que proporcional en la variable dependiente. Y eso, el cruce de esos umbrales son eso que veíamos en las figuras de la izquierda, en algunos casos, esas discontinuidades, que hacen que pase de un estado a otro. Y entonces, entre el estado 1 y el estado 2, claramente hay ahí transiciones que son reversibles, mientras que cuando uno cruza un umbral biótico, como puede ser la extinción de una especie, la extinción local de una especie, eh, la disminución en el banco de semillas por debajo de un valor de semillas por metro cuadrado, hace que se pase a otro estado del cual no es inmediatamente reversible. El estado 3 no vuelve al estado 2 de manera natural, sino que muchas veces requiere intervenciones. Una vez cruzado ese umbral biótico, puede haber transiciones reversibles entre el estado 3 y el estado 4, mientras que nuevamente la transición entre el 4 y el 5 no es reversible porque se cruza un umbral abiótico, como puede ser la salinidad del suelo, que supera el nivel de tolerancia de las especies nativas, o el pH. ¿No? Por ejemplo, una baja o una suba de pH por encima o debajo de un valor que lo que termina haciendo es generando concentraciones tóxicas de elementos como aluminio, por ejemplo, que hace que esos suelos sean, digamos, que no puedan ser colonizados por especies vegetales. Y nuevamente, después hay un estado 5 y un estado 6 que también están en un estado muy degradado y representan situaciones, estados reversibles. Entonces, fíjense un detalle que quizás pasa un poco desapercibido, pero es clave, es que por lo general, y como indica de manera muy sutil esta figura, el cruce de un umbral biótico implica una pérdida en el funcionamiento menor al que ocurre, por lo general, cuando uno cruza un, eh, la palabra esta, eh, umbral abiótico, disculpen. Fíjense que la diferencia en altura, en el eje Y, entre el estado 4 y el 5 es mayor que entre el estado 2 y el 3.
Esta figura de Hobbes y colaboradores del 2009 ilustra estos modelos de estados y transiciones con una situación de Australia, estos sistemas leñosos dominados por eucaliptus y que, como pueden ver en la figura A, muestra una situación histórica donde se encontraban estos sistemas leñosos con tres estratos, ¿no? El arbóreo dominado por eucaliptus, un estrato arbustivo y otro herbáceo. Y las otras figuras representan estados alternativos de esa situación. Y lo que lo lleva a esos estados alternativos son distintas causas. Y en los ejes lo que se ve es la modificación de la composición biótica en el eje Y o de la condición abiótica en el eje X. Y si empezamos en orden, perdón, y las líneas punteadas representan transiciones que son reversibles, mientras que las líneas llenas representan situaciones que son más difíciles de revertir, ¿no? El pase de D a E es más difícil de revertir que pase de E a D. En cambio de A a B es más sencillo de revertir. Pero bueno, pasemos entonces. A es la situación histórica, este sistema leñoso de tres estratos, y en B sufre una invasión de una especie anual de pasto que termina desplazando por competencia al estrato arbustivo, y eso ocurre muchas veces en estos sistemas leñosos que quedan relicto y que están bordeados o están en una matriz agrícola donde se reemplazaron estos sistemas por agricultura y entonces, eh, digamos, tienen una cantidad de propágulos, reciben una cantidad de propágulos de especies anuales de esos sistemas. Eh, la C es donde un sistema leñoso como el histórico fue totalmente transformado para hacer agricultura y esos lotes agrícolas fueron abandonados, finalmente abandonados, y lo que hay ahí es una invasión de una especie anual exótica que se volvió dominante en el caso C. Fíjense que volver de C a B está separado por una línea llena, lo cual indica que es mucho más difícil de revertir que el pase de B a A. Si ahora nos desplazamos por el eje X, lo que ocurrió entre la situación histórica y la situación D es la introducción de pastoreo de vacas en esos sistemas leñosos que finalmente eh, terminó alterando la estructura del suelo y también de manera mecánica se eliminó el estrato arbustivo, ¿no? Para dar lugar a mayor crecimiento de pasto, pero lo que ahí se modificó principalmente fue una condición abiótica que era la estructura del suelo. Y en el caso E es una situación muy alterada, donde básicamente ahí lo que se modificó fue la salinidad del suelo, el ascenso de las napas freáticas salinas llegó hasta la superficie y eso genera, digamos, el agua salina en superficie, se evapora el agua y deja la sal en la superficie. Y por último, el último caso es el F, que también está separado de los anteriores por una línea llena, lo cual es bastante difícil de revertir y son sistemas estables y completamente nuevos donde hay una alteración abiótica marcada y una alteración biótica. Esas comunidades que están ahí no se parecen a las comunidades nativas y las condiciones abióticas también son muy diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante, es lo que se llama ecosistemas nobles. Bien, pasemos ahora a qué tipo de intervenciones podemos realizar en esta práctica de la restauración. Entonces, dos diapos atrás identificamos el cruce de umbrales bióticos y umbrales abióticos y que eso determinaba situaciones que no eran
reversibles a menos que haya una intervención. Entonces, si cruzamos un umbral biótico, las intervenciones van a ser de tipo bióticas, como puede ser la reintroducción de una especie dominante o la recuperación de especies raras que se volvieron muy poco frecuentes por algún tipo de cosecha o explotación o modificación del hábitat. También puede ser la reintroducción de herbivoría o el control de la herbivoría y también de la fauna. Y esto tiene que ver con intervenciones que son de arriba hacia abajo, las top-down, que principalmente a lo que hacen referencia es que la intervención focaliza en una especie que está en el tope de la cadena trófica, o un carnívoro o un herbívoro, o las intervenciones bottom-up, que son las más frecuentes porque se asume que por lo general la restauración de la vegetación es el primer paso, luego del cual la fauna espontáneamente migra o se desplaza o se dispersa hacia esos lugares y por lo tanto el sistema se controla de abajo hacia arriba, ¿no? Esto no siempre es así. Ha habido casos donde la reintroducción de los lobos en el parque de Yellowstone lo vimos, controlaron a los herbívoros y eso modificó la vegetación y de esa manera volvieron a ver reclutamiento y regeneración de los bosques por el control de los herbívoros ejercido por la reintroducción de los lobos, o sea que había un control de arriba hacia abajo. Y también, por supuesto, hay muchos casos, pero no son siempre, que el sistema se controla de abajo hacia arriba. O sea que interviniendo en especies en las comunidades vegetales, es que uno logra esa condición deseable o que ese sistema se mueva hacia una condición deseable. En términos generales, las intervenciones bióticas son complejas. Imagínense ustedes una situación realista donde tengan que reintroducir una especie. ¿Qué cantidad de individuos de esa especie tienen que reintroducir? ¿Dónde los liberan? ¿De dónde provienen esos individuos? ¿De qué poblaciones? ¿De la misma población? ¿Cuál es la diversidad genética que deben tener esos individuos? Todo eso es complejo. Imagínense si es una especie vegetal. ¿Cuán distante plantan un individuo del otro? ¿En qué ambientes? ¿En qué lugares? Este, Así que claramente son intervenciones complejas que requieren mucha información. Generalmente no la tenemos, así que de nuevo esto nos lleva a el manejo adaptativo, ¿no? Lo cual no quiere decir que en el manejo, digamos, que lo hagamos por prueba y error. Hay muchas maneras de aproximar una buena primera aproximación de respuestas a esas preguntas que yo hacía, pero consultando, por supuesto, el banco de conocimiento. Por otro lado, tenemos las intervenciones abióticas, ¿no? Que son aquellas que modifican el ambiente físico o el químico o que alteran el régimen de disturbios, como puede ser el régimen de los fuegos, y en clase hemos charlado sobre estos casos donde a partir de lo ocurrido justamente en el Parque Nacional de Yellowstone, esos fuegos devastadores de fines de los 80, en el 88, que a partir de eso la administración, digamos, los parques nacionales, la agencia que cuida los parques nacionales en Estados Unidos modificó su política de fuegos y de hecho actualmente ellos generan fuegos controlados de manera tal de que no se acumule tanta biomasa inflamable y eso que vimos en clase. Lo que es fundamental en las intervenciones abióticas es identificar cuál es el factor abiótico que está previniendo la recuperación, porque por lo general son intervenciones costosas. Imagínense ustedes el movimiento de material de cal, por ejemplo, que
se requiere para modificar una unidad del pH del suelo. Es enorme la cantidad eh, de material que hay que transportar y que hay que distribuir en el suelo, en un área muy grande para modificar el pH, como muchas veces ocurre en la restauración de áreas que han tenido actividad minera, por ejemplo. Así que es clave no pifiarle al factor abiótico, no modificar el pH cuando no es el pH el que está previniendo la recuperación. Así que, por un lado, tenemos intervenciones complejas que requieren mucho conocimiento y que tenemos que tomar decisiones en un contexto de incertidumbre, pues no tenemos por lo general todo ese conocimiento. Y por otro lado, tenemos intervenciones muy caras, ¿no? Las abióticas. Esta es la figura 3 de la lectura que tenían que leer para hoy de Hobbes y Kramer, que está basada, está tomada de un artículo anterior del mismo autor, de Pratch y Hobbes, que es muy interesante porque básicamente describe o es un modelo cualitativo que describe cuándo y cómo intervenir. Y el cómo intervenir hace referencia a dos grandes tipos de intervenciones, que es no hacer nada, básicamente, dejar que la naturaleza siga su curso, que es lo que en la figura está descrito con la sucesión espontánea, y intervenciones técnicas, que pueden ser, básicamente son intervenciones, son tanto de naturaleza biótica como abiótica. Y entonces lo que muestra esa figura es la preferencia de una u otro tipo de intervención, asumiendo que la no intervención es una intervención, y cómo cambia esa preferencia a lo largo de un gradiente de productividad o estrés. Entonces, básicamente lo que muestra es que en situaciones intermedias de productividad y por ende de estrés, lo más indicado es dejar que la naturaleza siga su rumbo, no realizar ninguna intervención, o sea, permitir una sucesión secundaria. ¿Por qué esto no se prefiere en los extremos? Veamos qué es lo que pasa, por qué esa curva baja hacia los extremos. Hacia el extremo de la izquierda es una situación de baja productividad y con alta frecuencia de estrés o disturbio, de esos eventos que destruyen biomasa y que generan una perturbación ¿se acuerdan? En la comunidad, en la composición de especies, en la estructura de la población, liberan recursos, y todo eso hace que si hay una situación donde el estrés es muy frecuente, los disturbios son muy frecuentes, claramente la sucesión secundaria no puede continuar porque constantemente se produce un disturbio y se reinicia la sucesión secundaria. Bajo esas situaciones, digamos, esperar una recuperación del sistema por sucesión secundaria es muy poco eficiente o puede llevar mucho tiempo. Y entonces, en esos casos, se prefiere una intervención, que en este caso puede ser una intervención abiótica, modificando el régimen de disturbios, como mencionaba. Y en el otro extremo, en el extremo de la derecha, la sucesión secundaria tampoco es la preferida, o sea, el no hacer nada, porque cuando hay muy poca frecuencia de estrés y un ambiente muy productivo, esos sistemas pueden rápidamente quedar dominados por una especie, la especie más competitiva, que desplaza por competencia al resto de las especies, y eso lo que puede ocasionar es una situación dominada por una especie exótica, invasora y muy productiva. Entonces, en esos casos, por lo general también hay que realizar una intervención, en este caso de tipo biótica, de control de esa especie o reintroducción de otras especies,
o eventualmente también abiótica, donde aumente la frecuencia de disturbios. Em, entonces, esto es lo que explica esta figura y las flechas que están abajo describen cuáles son digamos, los valores que toman otras propiedades del sistema como la diversidad. Fíjense que la diversidad aumenta hacia niveles intermedios de productividad y de disturbio. Y eso me imagino lo deben haber relacionado con la hipótesis del disturbio intermedio, de la misma manera que la dominancia aumenta hacia los extremos, ya sea el extremo productivo de ese gradiente, donde domina la especie más productiva y que desplaza por competencia al resto, o en situaciones donde hay mucho estrés y poca productividad, las especies que dominan son las que pueden tolerar ese estrés. La tasa de sucesión aumenta. Con tasa de sucesión me refiero a el recambio de especies, la frecuencia con la que se va recambiando la especie a lo largo de ese cambio direccional en la composición de las especies. La sucesión es mayor en sitios que son más productivos, porque rápidamente crecen las plantas y cubren el suelo, mientras que en sitios muy poco productivos la tasa de sucesión es muy lenta. El aumento o el peligro de la erosión claramente aumenta cuando el estrés es mayor y la productividad es menor, porque hay mayor cantidad de suelo desnudo. Y fíjense, la que sigue es la probabilidad de alcanzar, de lograr los objetivos por sucesión espontánea, ¿no? Por permitir la sucesión secundaria, es decir, el no hacer nada, es máximo a niveles intermedios, como les había mostrado, y lo que indica la flecha roja. Y los aumentos, el costo monetario de la restauración claramente aumenta en cuanto nos alejamos del no hacer nada, que en principio es el que no cuesta nada. Así que esta me pareció una figura muy interesante para tener en cuenta y discutir. Los autores utilizan la figura 4 para introducir algunos aspectos socioeconómicos en la práctica de la restauración. Fíjense que acá lo que están mostrando es cómo cambia el valor del hábitat en función de el costo que requiere lograr ese hábitat. Entonces, las líneas llenas, quebradas y con puntos, esas 4 líneas representan 4 trayectorias distintas, 4 sistemas distintos. El 1, el de la línea llena, es una situación donde el sistema mejora de manera continua y constante con el costo, a medida que, digamos, por cada peso invertido en la restauración, el sistema muestra una mejora constante, ¿no? Por cada peso que invierto, mejora una cantidad medible. Mientras que en el caso 2, con las primeras intervenciones, que digamos, con poco dinero, con pocas intervenciones, se logra mejorar mucho la calidad de ese hábitat, de esos sistemas. Mientras que la situación inversa es la 3, que es la que requiere invertir mucho dinero, realizar muchas intervenciones, para que empiece a haber un marcado aumento en el valor o la calidad de ese hábitat o de ese lugar que estamos restaurando. Mientras que la 4 es la que puede ocurrir, por ejemplo, cuando se van cruzando esos umbrales, ¿no? Donde hay estados estables y una vez que uno cruza probablemente en una situación de histéresis, esos umbrales de recuperación, el sistema muestra una respuesta que es casi inmediata cuando cruzamos ese umbral. ¿Por qué hablaba de los aspectos socioeconómicos? Porque claramente está hablando del valor, ¿no? Y cuando dice valor es la importancia relativa que le dan las personas y por lo tanto es esta cuestión subjetiva y que tiene que ver con la percepción de las personas de
esas mejorías. Hay perfectamente el aumento, por ejemplo, en la cobertura de especies leñosas, puede representar una mejora en la calidad del hábitat para una determinada especie, pero puede no ser percibido como una ventaja, un beneficio o una mejora por parte de las personas. Entonces, ese eje X depende mucho de aspectos sociales, ¿no? De la percepción de las personas y también, entre otras, del sentido de pertenencia, ¿no? En qué medida hay algún tipo de lazo entre las personas y el hábitat o el sistema o las condiciones ambientales en las cuales habitan. Y en ese sentido, hay muchos trabajos, empieza a haber muchos trabajos que describen que las personas tienen distinta voluntad de pagar intervenciones o de realizar ellos mismos intervenciones según el sentido de pertenencia que tengan, el grado de lazo, de relación que tengan con el ambiente que habitan. Y esto es particularmente importante porque en la medida que el cambio en el uso y cobertura del suelo altera esos sistemas, en muchos casos se pierde el sentido de pertenencia, y eso hace que quizás esas comunidades locales no estén dispuestas a pagar el costo que implica restaurar esos sistemas porque no tienen una gran pertenencia. Nuevamente, esto en el texto también está tratado incluye en estos aspectos socioeconómicos la sugerencia de fijar objetivos logrables por la restauración para evitar generar frustración en las comunidades locales y en la dimensión social ante la dificultad para lograr esos objetivos y que eso genere escepticismo. Así que hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con la dimensión social, que espero haberlas captado en este resumen que les hago utilizando la figura 4. Con la idea de sintetizar las actividades involucradas en la práctica de la restauración, me gustó mucho la figura 3 o el paper de Suding del 2014, me parece que es, que lo voy a describir, voy a ir siguiendo los textos de las cajas, sé que está un poco chiquito, por eso también lo quería leer, porque está muy bien descrito esta práctica, este proceso, y como está ilustrado también tiene asociación con el manejo adaptativo, como voy a ir mostrando. Entonces, una gestión que está orientada a la restauración, en primer lugar, tiene que determinar cuáles son los objetivos de esa restauración. Entonces, eso implica responder qué es lo que queremos restaurar. La composición de especies, el tipo de sistema, la identidad de ese sistema, los servicios ecosistémicos que provee, la estructura, esto que mencionaba al comienzo cuando hablaba de la condición deseada, ¿no? De eso que es que implica una subjetividad y que es algo dinámico, que puede cambiar en el tiempo, es lo que tenemos que comenzar definiendo. ¿Qué es lo que queremos restaurar? Una vez que identificamos qué es lo que queremos restaurar, tenemos que identificar cuáles son las limitaciones, ¿no? Lo que está retardando o controlando esa recuperación. Puede tratarse del régimen de disturbios o las condiciones físicas. ¿Se acuerdan? Eso tenía que ver con las condiciones abióticas. Puede tener que ver con los feedbacks biogeoquímicos debidos a la introducción de una especie exótica. Puede estar relacionado con la herbivoría o interacciones en otro nivel trófico. Puede tener que ver con la falta de banco de semillas o conectividad, y esto relacionándolo con la clase de paisaje. O puede ser que sea debido a cambios que ocurren a escalas globales,
cambios ambientales globales o regionales. Una vez que identificamos cuáles son esos limitantes, cuáles son esos elementos que están restringiendo la recuperación, tenemos que priorizar cuáles vamos a abordar, sobre cuáles vamos a intervenir. Y entonces, si se trata de una sola restricción, una única, bueno, claramente tenemos que inmediatamente ir y abordarla. Ahora, si hay múltiples restricciones, múltiples factores que están controlando esa recuperación, bueno, no nos queda otra que establecer prioridades. Y esas prioridades deberían estar fundamentadas en cuáles son aquellas que, bueno, claramente se pueden abordar de manera simultánea, ¿no? O sea que con una intervención uno puede aliviar o puede modificar más de un control, si hay múltiples controles. Otro aspecto a tener en cuenta es que, digamos, cuáles son las acciones que requieren o tienen menos costo para lograr que ese sistema cruce un umbral, ya sea biótico o abiótico. Y, por supuesto, también identificar qué acciones abordan esas interacciones estabilizadoras que están manteniendo ese sistema en esa situación no deseada y, y claramente identificar qué intervenciones pueden romper esas interacciones estabilizadoras. Una vez que definimos todo eso, vamos a poder priorizar cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo y, bueno, lo que está mostrando el punto 4 son claramente esas acciones, ¿no? Realizamos acciones, ya sea que restablecemos un régimen de disturbios, o realizamos una intervención abiótica que restaure las condiciones físicas, el pH del suelo, la salinidad, la temperatura del agua, de un curso de un río, a través de modificar la sombra, por ejemplo. Podemos remover, eliminar eh, especies no deseadas, eso que llamábamos pestes, cambiar los recursos y las interacciones. Podemos ya sea incluir o reintroducir herbívoros, simbiontes, patógenos, y esto también conecta con lo que vimos hace unas diapos atrás, con lo que vimos en control biológico, en la clase de pestes, de manejo de pestes. Podemos agregar semillas, especies, modificar el paisaje de manera tal de establecer o de aumentar la cantidad de corredores que permitan el intercambio de individuos entre esas metapoblaciones. Podemos generar migraciones a escalas grandes, que por supuesto en ese caso va a requerir apoyo político y social, porque eventualmente podemos estar trayendo especies de lugares muy remotos y que pueden ser especies que no sean las especies nativas y necesitamos tener apoyo social y político para llevar adelante y por supuesto mucho conocimiento ecológico. Una vez que realizamos esas acciones según la priorización que hicimos en el punto 3, tenemos que claramente hacer el monitoreo, ¿no? Lo que establecíamos que era esa caracterización del cambio que ocurrió debido a la implementación de las acciones que ejemplifiqué en el punto 4, según, por supuesto, estos autores, Sudi. Y entonces, eso, la caracterización del cambio requiere que podamos responder preguntas tales como, ¿logramos los objetivos? Las limitaciones
se mantienen, esos controles que impedían la recuperación del sistema se mantiene. Si no se mantienen, surgieron nuevos controles que retardan esa recuperación del sistema, o eventualmente uno podría preguntarse, bueno, ¿es posible la restauración que lograr el objetivo que nos propusimos? Fíjense que ahí, en caso que la primera pregunta tenga una respuesta afirmativa, es decir, logramos los objetivos de la gestión orientada a la restauración, logramos la restauración, entonces, digamos, básicamente de ahí en adelante las actividades deberían focalizar en mantener el estado de ese sistema restaurado, en caso que sea necesario intervenciones para mantener ese estado restaurado. Ahora, si la respuesta es no, no logramos los objetivos, según la respuesta que tengamos en las dos preguntas anteriores, se mantienen los mismos restricciones o han aparecido nuevas restricciones o eventualmente el objetivo que nos propusimos es muy ambicioso, esas flechas, fíjense que llevan a dos lugares. El primero es volver a identificar las limitantes, porque si las limitantes se mantienen es que probablemente hayamos identificado incorrectamente cuáles eran las limitantes que estaban impidiendo que ese sistema se recupere. Y iniciamos de nuevo otro ciclo de ese manejo adaptativo. Y eventualmente, si consideramos que ese objetivo no es realizable, bueno, la flecha conecta con fijar otro objetivo. Pero fíjense que hay una cuestión cíclica, ¿no?, en todo esto que tiene una reminiscencia al manejo adaptativo. Y no es, claro, no es una reminiscencia, tiene muchos elementos en común con manejo adaptativo. De hecho, uno lo podría plantear perfectamente como un manejo adaptativo. Ya terminando la clase, no quería dejar de mencionar a los ecosistemas nobles, es decir, ecosistemas que no tienen un análogo en el pasado, es decir, una situación similar en el pasado. Y esto es cada vez más importante porque, como les comentaba al comienzo de la clase de hoy, entre el 50 y el 85% de la superficie terrestre tiene algún grado de impacto humano, y ese impacto humano con seguridad representa o genera una alteración que hace que esos ecosistemas tengan un grado de novedad, de diferencia con respecto a ecosistemas del pasado. Y imagínense sistemas que tuvieron en algún momento agricultura y luego fueron abandonados, o que fueron deforestados y luego crece un arbustal, o sitios donde se abandonaron forestaciones y, como sucede en el delta, que hay bosques nativos con especies exóticas, donde se naturalizaron esas especies que fueron introducidas y hoy forman parte del elenco de especies que conforman esas comunidades. Y estos ecosistemas, que cada vez son más frecuentes y que están casi en todos lados, desde el punto de vista de la ecología, por muchos años no fueron objeto de interés, justamente porque eran producto de la acción humana. Pero eso generó y genera varios problemas, porque cada vez tenemos más de esos sistemas para los cuales no hay mucho conocimiento generado, y eso repercute en la calidad del manejo, porque son sistemas que están ahí y que eventualmente podríamos manejarlos, pero ni siquiera tenemos conocimiento y ni hay mucho interés en generar conocimiento para manejar esos sistemas que no tienen análogos en el pasado. Y, y en el 2016, Miller y Bestelmeyer publicaron un artículo bastante interesante que, digamos, lo que hacía es generaba, entre otras cosas, un árbol de decisión que ilustraba digamos, qué decisiones tomar frente a un gradiente de alteración de los ecosistemas. Y entonces, frente a un grado de alteración menor,
uno podría optar por manejo o conservación, ¿no? Si no es una modificación relevante, este, las intervenciones podrían estar orientadas a conservar, a evitar que esa alteración se haga más, se intensifique, y eso lo puedes hacer con un manejo, se puede hacer con un manejo. Ahora, si la alteración era significativa, ahí había que tomar una decisión. ¿Queremos que restaurar ese sistema o queremos mantenerlo como un sistema Nobel? Y eso puede ser producto de, digamos, los sistemas Nobel pueden ser producto de el deseo humano. Y en ese caso, había que generar, por supuesto, conocimiento que permita manejar, porque ya esos sistemas tienen elementos que no estaban presentes anteriormente, cambia la dinámica, cambia la estructura, cambia el funcionamiento y por lo tanto requieren otro tipo de manejo. En el caso que no deseemos, no haya un deseo de mantenerlos como ecosistemas nobles, eventualmente podemos hacer esa ingeniería que lo conecto mucho, en mi caso, con una transformación, donde el producto de la transformación, ¿se acuerdan? Era una reconceptualización, era un sistema eminentemente nuevo, ¿sí? Producto de la imaginación humana, de la reconceptualización de ese sistema hecho por el hombre. Ahora, en el caso que querramos que haya habido una alteración significativa y que querramos recuperar la situación histórica o una situación deseable, bueno, claramente hay que gestionar para la restauración y en caso que sea posible aplicar una restauración ecológica, la práctica de la restauración. Y en caso que no sea posible, eventualmente podemos hacer una restauración parcial. Eh, Nuevamente, en ese caso, el resultado probablemente sea un ecosistema Nobel si hay una restauración parcial. Este, o un ecosistema que represente un estado, digamos, más pobre del sistema original, donde se han perdido algunas de las especies que conforman el elenco de especies de la comunidad. Esto les muestro ahí un libro también de Hobbes, del autor del trabajo que guía esta clase, este, más que nada porque, como para ilustrar que esto es un área muy dinámica de la ecología de la restauración, donde hay mucho debate, donde hay otro grupo de ecólogos muy conocidos y muy respetados que también se oponen a la idea de los ecosistemas nobles porque asumen que todos los sistemas se pueden restaurar. Así que esto es un debate que podemos, digamos, continuarlo en clase, pero es un tema que a mí me resulta interesante y creo también en ese vacío de conocimiento y en una necesidad de llenarlo dado la magnitud de los ecosistemas nobles. Ya sobre el final de la clase vuelvo al ejemplo que mencioné al comienzo, el de el Loess Plateau de China. Fíjense, en 2016 publicaron un trabajo, creo que fue en Science o Nature, que mostraba que esa revegetación, esa restauración que estaban implementando hacía décadas en China, estaba llegando a un límite. Eso de la revegetación y plantar árboles en el Loess Plateau estaba aumentando mucho la evapotranspiración y estaba poniendo en peligro la provisión de agua para las comunidades locales y aguas abajo, que claramente en China nunca es un número menor de habitantes. Y fíjense que entonces calcularon que un umbral de productividad de esos 400 gramos de carbono por metro cuadrado, como un límite a partir del cual, si se supera ese límite de productividad de la vegetación, productividad primaria neta, digamos, se estaría consumiendo una cantidad de agua por evapotranspiración que pondría en peligro la provisión de agua en el río Amarillo al resto de las ciudades que están aguas abajo. Este,
Y eso tiene que ver con esta idea que la revegetación digamos, que la restauración del Loess Plateau en China se podía lograr eh, plantando muchos árboles. Y como esa idea de que cuantos más árboles mejor y que plantar árboles siempre es bueno. Y, y después menciono otros ejemplos que tienen que ver con debates que actualmente están en boga en esta disciplina, que tienen que ver con esas ideas de unas aproximaciones parciales a la recuperación de funciones ecosistémicas y entonces eh, eh, están alertando que, por lo menos en 2015, alertaban que muchas veces esos programas o esas iniciativas orientadas a aumentar el secuestro de carbono podían poner en riesgo la biodiversidad, porque claramente una plantación de eucaliptus secuestra más carbono que muchas especies de árboles nativas. Y entonces esa restauración de una función puede poner en peligro otros valores deseados de los ecosistemas. De la misma manera que focalizar en la provisión de un subconjunto de servicios ecosistémicos también puede traer efectos no deseados y es algo que no es estrictamente restauración, según estos autores. Y, y también más recientemente, en 2016, Corlett empezaba a hablar de esto de la restauración, la reintroducción y la renaturalización o wilding, no sé, la traducción sería resalvajamiento, y que lo conectaba, eso sí, con estas nuevas tecnologías genéticas que permiten inclusive este, digamos, la recuperación de especies extintas y también traía esto de la resalvajización como un límite a la restauración en el sentido de disminuir las intervenciones humanas, incluso en sistemas restaurados, que esos sistemas restaurados no requieran intervenciones humanas para mantenerse en ese estado restaurado. Esos son algunos de los debates y termino en la próxima diapositiva con algunas preguntas. Entonces, como les mencionaba, en el contexto que describí al comienzo, hay mucho interés en la ecología de la restauración y en la práctica de la restauración ecológica, pero también se reconoce que hay muchas incertezas todavía en estas intervenciones, ¿no? Hay mucha falta de conocimiento que fundamente estas intervenciones. Y hay un ejemplo de ellos, es un trabajo publicado en 2018 que un grupo grande de investigadores relevó las 100 preguntas prioritarias para la restauración en Europa. No incluí muchas de esas 100 preguntas, solamente una, me parece, pero a lo largo de todo del texto de Hobbes y de esta presentación, creo que está claro que hay algunas preguntas que persisten y que se discuten actualmente en el ámbito científico. Algunas de ellas son, ¿puede cualquier socioecosistema ser restaurado? Esto que les comentaba, que hay un grupo de ecólogos que se opone a la idea de ecosistemas nobles porque asumen que todos los sistemas pueden ser restaurados. ¿Es así? No lo sabemos, pero y hay mucho debate en torno a ello. ¿Cómo podemos cuantificar el éxito de una restauración? Esta cuestión de cuán multidimensional es la restauración, cómo cuantificamos el desempeño de una gestión orientada a la restauración en todas esas dimensiones, cómo lo podemos condensar en un índice que lo permita comparar, teniendo en cuenta todas las subjetividades que están presentes en la valorización de esos resultados desde la dimensión social. Otra pregunta es, ¿cuál debería ser la situación de referencia en un contexto de cambio direccional? Esto no debería aparecer como una sorpresa ahora, ni digamos, después
las diapos que mostré, después de el curso en el que estamos, donde claramente un cambio direccional implica que el pasado puede no ser útil para informar las decisiones que tenemos que tomar en el futuro en condiciones que son distintas a las que ocurrieron en el pasado. Entonces, en ese contexto, ¿qué sentido tiene que una referencia, usar una situación de referencia, una condición deseada que esté en el pasado? Y la última es, ¿en qué circunstancias comunidades o ecosistemas nobles pueden restaurar procesos ecosistémicos y tener impactos positivos en la biodiversidad? Esto es, claramente es una situación degradada, una situación no deseada. ¿En qué medida una comunidad, un elenco de especies nobles que no estaban presentes, que no son los que corresponden históricamente a ese lugar, pueden restaurar procesos ecosistémicos y a su vez tener impactos positivos en la biodiversidad? Esta es la pregunta que tomé de este trabajo y bueno, obviamente si quieren conocer las otras 99 pueden ir a buscar ese trabajo y ilustro esta última diapo con una foto que mandó un colega de INTA Bariloche que recorrió los bosques luego de los fuegos que ocurrieron este verano. Y bueno, como otro ejemplo de la necesidad de restauración. Así que los dejo acá y seguimos las discusiones en clase y bueno, nos vemos, saludos.